En esta parte del desarrollo pues, del diplomado y de la capacitación que está brindando la institución, nos corresponde hablar del proyecto educativo universitario. En primer lugar, pues me gustaría presentarme muy rápidamente. Yo me llamo Óscar Alvarado Muñoz, soy administrador de empresas, especialista en gerencia de la calidad, docente de esta institución desde hace algunos años, no me acuerdo cuántos, y representante de los docentes en el consejo académico y también encargado de la coordinación del proceso de autoevaluación institucional. A partir del año pasado se inició un proceso de reforma del proyecto educativo universitario y esa es la razón por la cual yo estoy en este día frente a ustedes para exponerles cómo vamos, en qué vamos y sobre todo para socializar los resultados que tenemos hasta el día de hoy y también para invitarlos naturalmente a participar y que haya una discusión, un diálogo pues alrededor de esos elementos en los cuales hemos podido avanzar. En primer lugar, pues el proyecto educativo universitario es esencial para el desarrollo de la institución, es un documento básico pues, de una institución universitaria como esta, y por eso es que es importante que nosotros lo conozcamos. Vamos a comenzar con unas cosas sencillas. Voy a tratar de mostrarles cuál es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, y en la medida en que vayamos conversando con ustedes, en que vayamos mostrando los elementos básicos de ese proyecto educativo universitario, pues esperamos su participación, sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas, para que establezcamos precisamente ese diálogo. Este es un documento en construcción, eso significa que no es la última palabra y que de hecho necesitamos pues, la participación de todos ustedes para enriquecer este documento que debe representarnos a todos. Bueno, yo no soy muy diestro en el manejo de todos estos aparatos y todas estas cosas, entonces seguramente me equivocaré un poco con esto. Entonces tenemos en principio pues, una ruta de trabajo. En primer lugar pues vamos a hablar un poco de los conceptos y alcances, es decir, qué significa proyecto educativo universitario y hasta dónde llega ese proyecto educativo universitario que nos estamos trazando. Vamos a hablar de la reforma del proyecto educativo universitario, contarles un poco cómo se inició el proceso, por qué se hizo y cuáles son los resultados que tenemos hasta el día de hoy. Y finalmente, y quizá la parte más importante de todo este proceso, de esta disertación, es que vamos a hablar de cuáles son los contenidos y que podamos pues, discutir o dialogar alrededor de ese proyecto educativo universitario. Bueno, yo creo que la gráfica, o más bien el modelo que nosotros estamos presentando allí, contiene una serie de expresiones con las que uno suele referirse a un documento de esta naturaleza. El proyecto educativo universitario bien puede concebirse como una hoja de ruta de la institución. Digamos que casi todas esas expresiones que ustedes ven allí son alusiones geográficas, pero en este caso no estamos hablando de la geografía en el sentido de la tierra, sino estamos hablando de la geografía casi que del pensamiento institucional. Sí estamos hablando de la geografía filosófica pues, de la institución, y por eso decimos que un proyecto educativo universitario pues, puede ser eso, puede ser un mapa, puede ser una hoja de ruta, puede ser una carta de navegación, y finalmente se trata de un documento pues, que señala cuál es el norte de nuestras aspiraciones como institución. Leía hace poco en la mínima moralia de Teodoro Adorno una expresión que me llamó mucho la atención, que dice que nada da cuenta más de las cosas que son que aquello que se parece a su constitución.
Lo que quiere decir es que en alguna medida cuando nosotros tenemos una serie de aspiraciones, una serie de objetivos, que tenemos una serie digamos, de elementos que hemos identificado en nuestro plan de vida, pues no hay nada más coherente que hacerlo realidad, es decir, que pasar eso a lo que aspiramos a la realidad. El proyecto educativo universitario en alguna medida es eso, es un documento en el cual se consignan todas las aspiraciones institucionales, que nos dice a nosotros hacia dónde es que debemos ir y que nos muestra cuáles son esos grandes proyectos, cuáles son esos grandes sueños que la institución tiene para el cumplimiento, pues, de su misión y de su misión institucional. Entonces, digamos que hasta allí llega. En términos más operativos, un proyecto educativo universitario contiene esos elementos que nosotros vemos allí en esa gráfica. Hay un núcleo que yo llamo un núcleo fuerte, un núcleo duro, que es casi un núcleo, aunque es axiológico, podríamos decir que es más de naturaleza ontológica, en el sentido de que constituye la base de todo lo demás. Y eso son los valores y son los principios en los cuales la institución inspira todo lo demás. Y luego viene la misión y la visión, que en alguna medida empiezan a ser una concreción discursiva de esos valores y de esos principios, una interpretación ya más, podríamos decir, un poco más práctica de esos mismos valores y de esos principios que estamos declarando. Luego vienen una serie de declaraciones, o de especificaciones quizá no, pero sí una serie de declaraciones sobre la concepción que la institución tiene sobre los procesos misionales, sobre la docencia, sobre la investigación, sobre la proyección social, pues que son las tres cuestiones que la ley 30 dice que las instituciones de educación superior deben hacer en términos del desarrollo de su misión. Y finalmente vienen otra serie de declaraciones sobre los procesos de apoyo, sobre la gestión mediante la cual esos procesos misionales pueden realizarse ya de manera práctica y efectiva. Al final el documento es eso, es una serie de referencias, un marco conceptual muy amplio que define todos esos elementos bajo los cuales se va a cobijar el accionar, pues, institucional. Eso en términos, pues, un poco de la definición y del alcance. Naturalmente hay otras definiciones mucho más amplias. La ley 115, que es la ley general de la educación, establece una definición tal vez un poco más precisa sobre lo que debe entenderse por proyecto educativo institucional, que es como generalmente se llama. Nosotros lo hemos llamado proyecto educativo universitario, pero responde a esa misma noción. El Consejo Nacional de Acreditación también tiene algunas definiciones sobre ese particular, pero en general hay una coincidencia en términos de que el proyecto educativo universitario lo que reúne son todas esas serie de declaraciones que se fundan en la naturaleza axiológica, pero que luego son un poco, digamos, más prácticas en términos de definir qué es la docencia, cómo se entiende la investigación, cómo se entiende la predicción, y un poco en líneas muy gruesas cuáles podrían ser las estrategias que la institución va a utilizar para alcanzar su misión y su visión. El segundo punto, después de esto, del asunto de la definición y el alcance, es que nosotros estamos en un proceso de reforma del proyecto educativo universitario. El proyecto educativo universitario actual se actualizó en el periodo en el que la institución pasó a ser una institución de educación superior, es decir, cuando hubo el cambio de carácter, que ayer la rectora demostraba los hitos, pues, del desarrollo institucional. Entonces, en ese periodo se configuró un proyecto educativo universitario, luego una reforma, una actualización, perdón, más o menos en el año 2005. Pero el año pasado se hizo el proceso de autoevaluación, y ese proceso de autoevaluación evaluó el proyecto educativo universitario.
mediante una serie pues, de mecanismos, una serie de instrumentos que se utilizaron, un poco para definir si ese proyecto educativo universitario tenía los contenidos que debía tener, pues sobre la base de la literatura que se ha revisado sobre ese particular, si había claridad en las concepciones que había allí, si estaban todos los elementos que debían estar o de pronto faltaban algunos. Pues bien, ese proceso de autoevaluación nos arrojó que había algunos elementos que era necesario actualizar, que era necesario a la luz pues, de las últimas desarrollos institucionales, pues hacer una renovación de los discursos alrededor de las funciones, tanto las misionales como los procesos de apoyo, y que entonces pues se hacía imperativo abordar una reforma de ese proyecto educativo universitario. Entonces, en primer lugar, pues, el proceso de autoevaluación nos dio algunas luces sobre qué había que incluir y qué debía actualizarse o reformarse. Uno de los elementos, por ejemplo, que se incluye es el asunto de la internacionalización, que el documento anterior no hacía una mención pues, más específica, digamos, sobre cómo la universidad se iba a insertar en esos procesos de internacionalización de la educación que hoy son tan importantes. Había algunos elementos, por ejemplo, en lo referente a la investigación que no estaban muy claros, digamos, era más bien un marco excesivamente operativo que no tenía una fundamentación, digamos, un poco más epistemológica sobre lo que entendemos por investigación en la institución y sobre cómo ella va a ser fortalecida. Entonces, todas esas cuestiones pues, nos dieron a entender que era necesario abordar esa reforma, porque además es necesario actualizar siempre este tipo de documentos en la medida en que el entorno pues se mueve, en la medida en que las condiciones cambian y en la medida en que los discursos pues, deben renovarse para hacerlos más pertinentes. Entonces, esas nuevas dinámicas institucionales, la reforma curricular, el crecimiento institucional, las mismas relaciones con el entorno, son elementos que nos hacían pensar en la necesidad pues, de iniciar esa reforma. ¿En qué ha consistido esa reforma? Es decir, un poco qué permanece y qué se modifica o qué se cambia. ¿Qué es lo que permanece? Pues en esencia, digamos, permanece un poco ese núcleo duro que les hablaba anteriormente, digamos, permanecen esos principios, permanecen esos valores, permanece ese núcleo axiológico pues, que dio inicio al proyecto educativo universitario, que fueron transmitidos pues, por quienes iniciaron ese proyecto de institución educativa. Permanece sobre todo lo que tiene que ver con el eje de emprendimiento, es decir, ese sigue siendo el elemento clave pues, en el modelo pedagógico y en otros elementos pues, del proyecto educativo universitario. Eso ha sido una declaración fundacional, entonces pues naturalmente debe permanecer allí. ¿Y qué es lo que se renueva? ¿Qué es aquello que se refuerza? ¿Qué es aquello que en algunos casos se modifica? Los discursos acerca de las funciones misionales y la inclusión de otros elementos, como por ejemplo algunas directrices sobre los procesos de gestión, sobre la internacionalización, sobre la autoevaluación, que no estaban muy delineados pues, en el documento anterior. Y ahora sí, ¿cuáles son los contenidos? Este es un poco como una tabla de contenido del proyecto educativo universitario, del proyecto de reforma del proyecto educativo universitario tal y como hoy está. Lo que está en negro es, digamos, lo que ya está listo para ser discutido. Cuando digo listo me refiero a que hay un texto que nos va a servir como elemento de discusión.
Lo que está en rojo, hay algunas ideas, pero no hay un texto específico que se haya escrito para esos elementos. Hay algunos, como por ejemplo el caso de docencia, allí no sé si lo alcanzan a ver, pero está en gris, quiere decir que hay elementos en los cuales se ha avanzado, pero hay algunas cosas que todavía faltan. Entonces, la idea es que les vamos a presentar a ustedes esos contenidos, es decir, cómo vamos, qué es lo que hemos concretado, cuáles son las ideas que se han puesto allí, cuáles son las ideas que se han escrito un poco allí, para que eso nos sirva a nosotros como elemento pues, de discusión y para que podamos tener también un diálogo pues, alrededor de esas cuestiones. Entonces, en primer lugar, digamos que el primer capítulo del proyecto educativo universitario está consagrado a los fundamentos y a los compromisos axiológicos. El segundo capítulo está, digamos el segundo, el tercero y el cuarto capítulo están dedicados a lo que llamamos las funciones misionales, la docencia, la investigación, la proyección social. Entonces allí lo que hay es una serie de concepciones que la institución tiene, de directrices que la institución da para el desarrollo de esas funciones, ¿sí? Que sirvan luego de base, por ejemplo, para la planeación institucional, que sirvan también de base y de inspiración, si se quiere, para el desarrollo pues, de todas las acciones en la institución. Luego, digamos que los capítulos 6, 7 y 8 están dedicados más a procesos que son procesos de apoyo, que son procesos que nos permiten a nosotros gestionar los recursos, porque también, o que hablan más bien de la gestión de los recursos, pero que también hablan pues, de la evaluación de todos esos otros procesos y de cómo vamos a retroalimentar todo el accionar pues, institucional. Entonces allí hablamos de la internacionalización, de la gestión académica y administrativa, del bienestar universitario y de la autoevaluación. Entonces, pues para comenzar con los fundamentos y los compromisos axiológicos, esos son un poco como los títulos, digamos, que hay en el texto, son como los componentes, un poco el mapa compositivo de lo que trata ese capítulo, de esos fundamentos y de esos compromisos axiológicos. Naturalmente nosotros pues tenemos que iniciar con determinar o con hablar un poco acerca de cuál puede ser el papel que la institución, que nuestra institución, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, tiene en la sociedad y particularmente en el entorno regional, que es un poco hacia donde la institución ha dirigido su visión. Tenemos que hablar naturalmente de la misión y de la visión institucional, tenemos que consignarlas allí. Y otro elemento que forma parte de eso es la política ambiental, porque la visión institucional habla también de ese elemento como una cuestión diferenciadora. Entonces esa política ambiental forma parte de esos fundamentos axiológicos. Y finalmente tenemos los principios y valores. El orden en el que está escrito pues puede ser otro orden, pero ese es el orden en que está, digamos que no, simplemente empezamos un poco por lo más general y luego nos vamos un poco a lo particular, pero el orden podría ser distinto. Lo importante es que allí están consignados esos elementos y que hay una articulación entre esos elementos que tenemos allí. Ahora, en términos de contenido ya, ese es un extracto del texto que se ha escrito para esa cuestión. Esa reflexión sobre lo que la institución puede aportar a la sociedad, sobre lo que la institución quiere ser en la sociedad, inicia con una muy breve retrospectiva histórica sobre el papel de las universidades en la sociedad, ¿sí? Y sobre el papel de la educación también en la sociedad, sobre una idea que hemos acogido, y es que la educación tiene una función transformadora de la sociedad.
junto a otra función muy importante de la educación y por consiguiente también de la universidad, que es la transmisión de una serie de valores de naturaleza social que hacen al hombre, digamos, apto para insertarse positivamente en esa sociedad. También, digamos, hemos pensado que la universidad tiene una función supremamente importante y es una función de conservación, de protección, por decirlo así, también del conocimiento y de los valores más elevados que ha alcanzado pues, la sociedad humana, pero también de recreación y de correr la frontera de esas grandes construcciones conceptuales que nos da la ciencia, que nos da el conocimiento. Y entonces por eso allí decimos que un poco la institución quiere ser eso, ¿sí? Quiere asumir esa noción amplia, esa noción casi podríamos decir universal de lo que significa ser una universidad, ¿sí? Y que caminamos entonces en esa medida por esa senda de la tradición universitaria, pero que lo hacemos con un espíritu renovado, ¿sí? Y por eso decimos la institución, digamos, asume esos ideales fundacionales pues, de las instituciones universitarias, camina por esa senda de esa tradición universitaria y tiene un compromiso que está centrado en la formación de seres humanos integrales. Hoy se habla muchísimo de ese asunto de la integralidad y a veces pareciera que es apenas un discurso que no tiene ningún eco, por ejemplo, en la formación en sí del ser humano. Sobre todo porque digamos, el entorno de la competitividad, el desarrollo económico, exigen a veces que las personas sepan hacer antes que pensar, por ejemplo. Y entonces eso nos desubica a veces un poco ese discurso sobre la integralidad. Pero bueno, nosotros idealmente asumimos que queremos eso, queremos formar seres humanos integrales, emprendedores, innovadores y respetuosos del medio ambiente. Queremos el progreso de la ciencia a través de la investigación y una inserción positiva en el entorno a través de la proyección social. Eso un poco resume las funciones misionales de la institución. Cuando decimos que queremos formar un ser humano integral, etcétera, etcétera, estamos hablando de ese proceso de docencia, o sea, ¿qué es lo que queremos al final con ese proceso de docencia? Pero cuando hablamos del progreso de la ciencia, pues estamos hablando de qué es lo que queremos en términos de la investigación. Y cuando hablamos de una inserción positiva en el entorno, pues entonces estamos hablando de qué es lo que queremos en esa otra función que es la proyección social. Naturalmente, en ese apartado, nosotros les vamos a enviar todo el documento que es para que lo puedan leer. Aquí estamos haciendo una socialización muy rápida y breve. Hablamos naturalmente de cuál es el contexto en el cual está la institución, hablamos un poco de las grandes tendencias, pues, de la globalización, de la sociedad del conocimiento, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, bueno, de todas esas tendencias y esos hechos, esas circunstancias que caracterizan pues, nuestro mundo, ¿sí? Y hablando un poco de todas esas cosas es que decimos, bueno, frente a esto, ¿cuál es la propuesta que la institución tiene? Y cómo esa propuesta se puede desarrollar a través de la docencia, a través de la investigación y a través de la proyección social. Todo eso, por supuesto, se concreta discursivamente en la misión y la visión. Todos ustedes seguramente habrán leído en alguna ocasión la misión y la visión institucional, o por lo menos la misión seguramente es un poco más conocida que la visión, porque la visión se cambió en 2011, entonces es posible que todavía el proceso de socialización no haya surtido todo su efecto y no la conozcamos completa. En todo caso, la misión nos habla de formar profesionales altamente competitivos, ¿sí? Y entonces allí
estamos apuntándole a ese asunto de lo que hoy llaman la pertinencia económica, pues, de la formación. Pero competitivos, ¿por qué? Según nuestra misión, pues deben ser competitivos porque tienen proyección científica, y eso implica un compromiso supremamente importante, yo diría que un compromiso supremamente grave, en términos de cuál es el perfil de egreso que vamos a tener para nuestros estudiantes, y por lo tanto de cuáles van a ser los medios y de cuál va a ser todo ese discurso pedagógico que nos va a permitir a nosotros finalmente entregarle a la sociedad a alguien que sea así como dice en la misión. Sí, es alguien que tenga proyección científica, sí, que tenga sensibilidad social y que tenga liderazgo cívico empresarial. Allí estamos hablando de todo la interpretación que tiene la institución de esa palabra tan de moda en los últimos tiempos, que se llama pertinencia, que es la idea de que algo digamos como que es adecuado, como que enchocla. Bueno, no sé, la palabra enchocla creo que no existe, pero quiere decir se inserta, pues, que si la sociedad tiene un hueco que es redondo, entonces uno es redondo y se puede meter allí. Es más o menos como lo que se me ocurre hoy como analogía, pero a eso le llamamos la pertinencia. Una palabra peligrosísima, pero pues que está de moda. En términos de la visión está planteada para el año 2020 y es una visión supremamente, ¿cómo es que se dice?, ambiciosa. Y es una visión ambiciosa porque nos dice que en el 2020 vamos a ser una universidad reconocida. Y a veces parece que no se advirtiera, pero estamos diciendo que vamos a ser una universidad. Hoy somos una institución universitaria o una institución. Las instituciones de educación superior son instituciones universitarias o son universidades, digamos que es el escalón superior. Las universidades se supone que pueden ofrecer doctorados, que tienen formación de alta calidad, etcétera, etcétera. Hay una serie de características que la ley, que la normativa pues exige para ser universidad. Bueno, le estamos apostando a eso, a ser una universidad en primer lugar. O sea que ahí hay como tres cosas clave, que queremos ser universidad, pero además no queremos ser cualquier universidad, queremos ser una universidad reconocida, ¿sí? ¿Cuántos años faltan para el 2020? Pero a eso le estamos apostando, entonces habrá que trabajar duro para que eso se consiga. Pero además nos vamos a distinguir por algo supremamente importante, y es por la defensa del medio ambiente, ¿sí? Y yo resumo cuando tengo que hablar un poco de la visión institucional, yo resumo la visión diciendo vamos a ser una universidad verde. Pues para mí, universidad verde. Sí. Porque en efecto esos son como los dos compromisos superiores que nos hemos impuesto a través del plan de desarrollo: ser una universidad, y ser una universidad reconocida, y ser una universidad que tiene un compromiso importante con el medio ambiente. Y por eso, digamos que para propiciar eso, para empezar a trabajar fuertemente, por lo menos en ese segundo componente, en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, es que la institución se ha propuesto una política ambiental. Desafortunadamente, o sí está, no está el profesor Juan Pablo, que quizá nos pudiera hablar un poco más ampliamente de eso. Pero en todo caso, esa política ambiental está pensada para que la institución pueda transmitir conocimientos y pueda recrear conocimientos y valores ambientales. Eso es que se supone que todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria seamos capaces de tener una cultura ambiental, que tengamos eso que llaman la conciencia ambiental. La idea de que formamos parte de un sistema, digamos, natural, de un sistema ecológico, la idea de cómo nuestras acciones en alguna medida impactan, a veces positiva, la mayor parte del tiempo negativamente, el entorno, y entonces cómo vamos a asumir esa responsabilidad frente a esos impactos que podamos tener.
¿sí? Y allí hay muchas cosas simples pues, que se pueden hacer, que forman parte de esa política, ideas sencillas de cómo debiéramos actuar, porque esto se trata más de acción que de discurso, para efectivamente tener una vida más amigable pues, con el entorno, que podamos transferir eso a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes puedan transferirlo a sus familias, etcétera, etcétera, y que se forme una especie de círculo virtuoso alrededor de esa cuestión. Entonces se busca finalmente que haya una compatibilidad, y allí volvemos, una pertinencia, podríamos decir, de esa acción institucional en relación pues, con el entorno, que seamos sostenibles, que seamos sustentables. Y por eso es que a veces yo me asusto tanto cuando veo tanto papel en la institución, porque a veces digo, bueno, y no somos ambientales, y cuando uno ve a veces a una secretaria pasar con 50.000 fotocopias así, que podrían no haberse sacado, por ejemplo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que convertirnos también en un ejemplo de esas cosas como docentes. Y hay unos principios y hay unos valores. ¿Cuáles son esos principios? La ética, la democracia, la autonomía, la paz, el emprendimiento. Los valores son el respeto, la solidaridad, la disciplina, la fortaleza, la equidad, el honor. Yo sé que a veces hay una discusión, yo no sé qué tan fructífera, pero a veces hay una discusión en cuál es la distinción entre un principio y un valor, que cuando una cosa es un principio y cuando es un valor. Esa a veces me parece que pudiera ser una discusión un poco bizantina, pero en todo caso no deja de ser interesante a veces discutir también sobre esas cuestiones. A mí particularmente me gusta mucho hablar sobre cosas inútiles. Estas no son cosas inútiles, son cosas importantes que deben hacerse realidad en nuestra existencia, porque si no, pues no tiene sentido que hagamos ese tipo de declaraciones. Nosotros, para ser, digamos, claros, ¿qué entendemos por principios y qué entendemos por valores? Un poco los principios tienen una naturaleza más ontológica, están un poco más al fondo, digamos, de lo que es el ser. Pensamos que los valores, en cambio, vienen un poco una visión un poco más pragmática, es decir, son más una serie de actitudes que se desarrollan en la práctica y que llevan a la concreción de esos mismos principios y valores. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de respeto, solidaridad, de pronto equidad, por ejemplo, eso tiene que ver un poco con la ética, digamos, porque son valores de esa naturaleza. Tenemos unas definiciones sobre cada uno de esos, sobre la ética, sobre la democracia, sobre la autonomía, sobre la paz, sobre lo que entendemos por emprendimiento. Por ejemplo, en el caso de la ética, hemos acogido una definición bellísima que tiene Martin Heidegger sobre la ética, que dice que la ética es el pensar que construye la morada del hombre. O sea, la primera vez que leí eso en Heidegger, yo quedé así como impactado. Me pareció que quizá era una frase que rescataba el sentido más original de la palabra ética. La palabra ética viene del griego ethos, y la palabra ethos, digamos en el griego más clásico, significa casa, significa lugar donde uno habita o lugar donde uno mora, ¿sí? El lenguaje. Entonces, digamos, todo eso se traduce un poco en esa idea. Hablamos pues de la democracia como un valor importante pues, para la institución, en el caso específico la institución implica un proceso, por ejemplo, de participación, ¿sí? Implica una construcción colectiva de ciertas cuestiones que tienen que ver con la acción de la institución. Bueno, la autonomía, nosotros nos llamamos autónoma. Y allí, en el caso de la autonomía, digamos que nos hemos apegado un poquito más a las ideas de Kant sobre ese asunto. Cuando acá le preguntan qué es la ilustración, Basis Afklärung, él habla
sobre la salida del hombre de su minoría de edad. ¿Sí? Y eso implica pensar por sí mismo. Y ese es quizá uno de los valores o uno de los principios más importantes que nosotros podemos intentar que nuestros estudiantes tengan, ¿sí? Que puedan pensar por sí mismos, porque eso es lo que da la más auténtica y la más real autonomía. Y bueno, pues todo eso tiene naturalmente que concretarse, por ejemplo, en el modelo pedagógico, en la forma como enseñamos, etcétera, etcétera. Ustedes saben más de eso que yo. El emprendimiento. Bueno, esa es un poco como la palabra pertinencia, es una palabra también de moda, digamos. ¿Sí? Pero para que no sea una palabra no tan, sino para que no sea una palabra vacía, para que signifique algo para nosotros, tenemos que darle nosotros el significado. Es decir, debemos ser nosotros como institución la que diga qué es lo que entiende y qué es lo que quiere cuando habla de emprendimiento, porque se supone que esa es la base fundamental de todo el modelo pedagógico. Y entonces, por ejemplo, allí entra en juego el asunto de la autonomía. Sí. O sea, ¿qué es lo que queremos cuando hablamos de un emprendedor? Queremos a alguien que sea empresario, porque a veces se confunde emprendimiento con empresarismo, por ejemplo. Sí. Un emprendedor es todo el que hace empresa y ya, y eso es un emprendedor, y entonces el que no hace empresa no es emprendedor, y entonces es mejor el que hace empresa que el que no hace empresa, porque a veces se establecen inclusive esas comparaciones valorativas. Todo eso es una discusión que tenemos que darnos. ¿Sí? Y entonces por allí, digamos que se acoge un poco una idea más humanista, por decirlo así, de la idea del emprendimiento, más bien como una actitud proactiva frente a la vida, como la construcción de un proyecto de vida, pero un proyecto de vida que no es egoísta. ¿Sí? Es un proyecto de vida que piensa, porque ya hablamos también de solidaridad, hablamos de equidad, hablamos de respeto, hablamos de honor, entonces todas esas cosas tiene que tenerlas un emprendedor nuestro. Y todo eso tiene que traducirse naturalmente en esos procesos de formación. Todo esto es tan ideal que a veces uno se pregunta si en realidad es posible, de si en realidad eso se puede o no se puede lograr. Pero claro, podríamos decir que no, y entonces no hacemos todo este documento, y sobre todo no nos convertimos en docentes, porque yo creo que los docentes somos personas, si no optimistas, por lo menos somos, ¿cómo llamaría?, pesimistas proactivos, ¿sí? Es decir, que en alguna medida tenemos la noción de que lo que nosotros hacemos en las aulas tiene algún impacto en la vida de esos muchachos en los cuales nosotros nos encontramos en las aulas de clase, que nosotros podemos, si no transformar sus vidas, porque tampoco seguramente lo vamos a lograr, sí por lo menos sembrarles por allí alguna semillita, darles algunas ideas, hacerse que se pregunten, etcétera, etcétera, o que se cuestionen. Y eso sigue siendo supremamente ideal. Yo particularmente lo creo. Cada vez que voy a una clase yo creo en esas cosas, porque yo creo que si no lo creyera seguramente no volvería yo a una aula de clase, o por lo menos no volvería honestamente, vamos a dar una clase. Y eso es importante porque también la institución en ese proyecto educativo universitario parte de una idea optimista, parte de la idea de que la educación puede en efecto transformar la vida de los individuos, y a partir de la transformación de la vida de los individuos también la vida misma pues, de la sociedad. Eso, pues a grandes rasgos, todo este asunto del discurso pues, axiológico. El segundo componente de todo ese proyecto educativo universitario es la docencia. ¿Cuáles son los elementos que componen ese discurso sobre la docencia? Esos son como la tabla de contenido, por decirlo así, de ese apartado.
Primero, una concepción acerca de la docencia como función misional. ¿Cómo comprendemos nosotros la docencia? ¿O cómo comprende pues, la institución la docencia? Y luego un segundo capítulo que habla del discurso curricular y del modelo pedagógico, del cual nos hablará más en extenso la profesora Paula. Y finalmente hay otra cuestión que es cuál es el estatus del docente. Comenzando con la docencia como función misional, hemos hecho tres consideraciones, digamos muy básicas. Pensamos en la docencia como un acto comunicativo, y allí nos inspiramos un poco en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, porque creemos que eso nos permite también adoptar una perspectiva crítica del proceso de enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, tal vez la palabra enseñanza no sea la más apropiada, pero ahorita no se me ocurre ninguna otra. Nos entendemos con esa palabra. Entonces es un acto comunicativo, pero es un acto dialógico además, o sea, no se trata simplemente del discurso del docente, sino que se trata también de cómo el estudiante se involucra en ese discurso y es capaz de criticar, porque eso es lo que ayuda a ese pensar autónomo del que hablaba, por ejemplo, Hall. Sí. Horkheimer decía que digamos que la crítica no consistía sino en saber profundamente algo, ¿sí? En tener un saber generativo de las cosas, es decir, saber de dónde vienen y por qué es que son así, porque solo saber eso nos permite a nosotros transformarlo o cambiarlo, pues, si es que es necesario cambiar, digamos, ese discurso. Pensamos en la docencia como un proceso que es de formación integral, ¿sí? Y bueno, allí vuelve el asunto de qué entendemos por esa integralidad. Sobre todo porque hoy parece que el mundo económico nos exige precisamente que la educación como que no sea integral, o que sea integral pero nada más tangencialmente, nada más como en el discurso, ¿sí? Y por eso es que uno entiende que en el mundo actual haya poca gente que desee estudiar filosofía o sociología o cosas de esa naturaleza, pues porque en alguna medida como que no tienen mucha conexión con las exigencias del entorno. Y por esa misma razón es que hay docentes que me preguntan a mí, por ejemplo, ¿por qué vamos a dar estética en ingeniería? ¿Sí? O ¿por qué hay que dar, qué sé yo, ética en, bueno, ética, digamos que esa pareciera más o menos aceptada, pero aceptada a regañadientes más bien, ¿sí? Entonces cosas como esa, ¿sí? Porque quizá estamos, y también los mismos muchachos nos exigen, ¿sí? A nosotros, profesor, yo no quiero que me enseñe a pensar, yo quiero que me enseñe a hacer, ¿sí? A mí no me importa la epistemología, digamos en el caso mío, pues de la administración, no de esas vainas, eso me tiene sin ningún cuidado. A mí enséñeme a hacer un presupuesto, que es lo que me va a dar plata cuando salga de esta universidad, ¿sí? Entonces, es lo que dice el profesor Simón, es un pragmatismo impresionante, absoluto, hasta absurdo a veces, ¿ya? Absurdo, ¿por qué? Porque pareciera entonces que la vida humana se ha convertido única y exclusivamente en vida laboral, como si el ser humano no tuviera otras esferas de desarrollo, como si la vida nuestra solo se concretara en el acto de entrar en el universo económico, y el resto del mundo ¿dónde queda para nosotros? ¿Sí? ¿Dónde quedan las perspectivas sobre la comprensión un poco más amplia del mundo de la ciencia? ¿Dónde queda una comprensión más amplia sobre el mundo de lo humano? ¿Sí? ¿Dónde queda la comprensión amplísima de la cultura? ¿Dónde queda nuestra formación como ciudadanos, etcétera, etcétera? Entonces, eso claro, es una discusión tremendísima, que eso nos demoraríamos años en hacerla, y
y al final seguramente no nos pondríamos ni siquiera de acuerdo, pero sería una discusión importantísima. Pero es eso, o sea, es por lo menos empezar a discutir sobre ese asunto de qué significa para nosotros esa formación integral, y si realmente tenemos un compromiso con la formación integral, eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Sí? Porque nosotros hablamos de formar emprendedores, etcétera, etcétera, pero hablamos de formar emprendedores de tales y tales formas, pero un emprendedor de tales y tales formas no se convierte en eso si no tiene realmente una perspectiva sociohumanística, si no tiene una comprensión amplia pues, del mundo de la ciencia, del mundo de la cultura, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Allí yo particularmente tengo preocupaciones que son muy prácticas. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo es posible que haya escuelas y colegios de niños de 5 o 6 años a los que se les enseñe, a lo que digamos la formación estética hoy en los colegios y escuelas es enseñarles a bailar reggaetón, por ejemplo? Yo no sé, lo que pasa es que yo soy un poco tradicionalista, en eso yo comulgo un poco con la tesis de Eco sobre la idea de que la cultura está desapareciendo. Ahorita el premio Nobel de literatura, el peruano que se me olvidó el nombre, Vargas Llosa, decía que a él, en una última entrevista que dio por allí, decía que a él le parecía que lo peor que estaba sucediendo en el mundo es que la cultura estaba teniendo cada vez menos influencia. Hablaba de la cultura, no de la cultura en el sentido más amplio, antropológico, sociológico, sino de la cultura en un sentido más restringido, en el sentido del arte superior, de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es entonces lo que tiene que ver con formación integral. También pensamos que la docencia es una interacción alrededor del conocimiento, ¿no? Es como el estudiante, el profesor, girando alrededor del conocimiento, poniendo al conocimiento en el centro de ese proceso comunicativo y crítico que establecen entre los dos. Digamos, regresarle un poco al conocimiento ese estatus y esa majestad que debiera tener en las instituciones universitarias. Durkheim escribió por allí como a principios de siglo que una de las cosas que debiera tener un profesor universitario es un amor y un respeto por la ciencia tal que lo llevara a jamás tener compromisos ni políticos ni económicos de ninguna naturaleza que pudieran perjudicar, digamos, el desarrollo de la ciencia, para poner al conocimiento por allá, digamos, en una esfera un poco más elevada. Y bueno, luego viene el asunto del discurso curricular y el modelo pedagógico, y entonces, porque esas cosas, esas concepciones sobre la docencia pues tienen que aterrizarse en alguna parte, o sea, no se trata simplemente de formulaciones teóricas que hacemos allí, sino que eso tiene que tener una versión practicable, y eso está en eso que llamamos el discurso curricular y el modelo pedagógico, que tiene que ver con la asunción del constructivismo social como el modelo, como el paradigma, digamos, sobre el que construimos todo nuestro discurso curricular, que tiene que ver con el asunto de las competencias y que naturalmente tiene que ver también un poco con cuál es el perfil de egreso que nosotros aspiramos, pero de eso nos hablará un poco más la doctora Paula. Y finalmente tenemos el estatus del docente. ¿Cómo debe ser el docente de esta institución? Es una pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que resolver, es decir, qué tipo de docente es el que nosotros debiéramos tener para que todo ese proceso de formación tan idealizado que se ha plasmado allí se sustancie. Porque alguien tiene que hacer eso. Sí, o sea, hay un discurso impresionante allí, o bueno, no tan impresionante, pero hay un discurso, alguien tiene que hacerlo realidad. Alguien es responsable de eso. Y quizá el responsable principal de eso es el docente, es el profesor universitario. Y entonces, bueno, ¿cómo debiera ser? ¿Qué tipo de cualidades debiera tener? Aunque la palabra está allí, competencia, la palabra competencias casi nunca me gusta, pero digamos competencias también que debiera tener el docente.
¿Y cuál es? Cuando hablamos de estatus hablamos también de posición del docente. ¿Sí? Es decir, cuál es el lugar que él ocupa en todo ese proceso de formación. Yo creo que ustedes de pronto han vivido ese desplazamiento, digamos, del docente que al principio tenía una enorme centralidad pues, en el proceso de formación, que poco a poco ha ido siendo desplazado, bueno, yo no sé desplazado, pero en todo caso ha ido perdiendo, entre comillas, un poco ese estatus que tenía antes el docente. La otra vez hablaba con unos, ese es un apunte muy personal, la otra vez hablaba con unos amigos y yo creo que una de las razones por las cuales la cultura ha decaído tanto es que el docente de hoy ya no es el docente que fue en el pasado. Y yo hago chistes, por ejemplo, yo digo que alguien que tiene un doctorado, que alguien que tiene un magíster no debe bailar, porque pierde su condición, pierde algo de ese respeto. Son tonterías, pero es una referencia un poco a eso, que a veces como que uno se olvida cuál es un poco la posición que uno debiera ocupar, porque eso se ha perdido. Entonces, como el papel de los padres un poco, ¿no? Se ha perdido también. Entonces yo no sé si el papel del docente también se ha perdido. Yo critico a algunos de mis compañeros cuando dicen yo quiero ser un docente amigo de los estudiantes. Yo le digo, yo en cambio quiero ser un docente con respecto a ellos. Pues son posiciones. Entonces todo eso tenemos que discutir, todo eso tenemos que hablarlo para ver qué es lo que vamos a consignar allí. No nos referimos a la palabra modelo pedagógico en el sentido en la que suelen utilizarlo, digamos, los pedagogos. Nos referimos aquí, la palabra modelo quiere decir, en este caso, una representación de una serie de aspiraciones que tiene la institución en su proceso de formación, un poco lo que decía, creo que René Medar, sobre qué es un modelo, una representación de la realidad, no la realidad, sino una representación de ella que intenta recoger como los elementos clave, como aquello que debe ser destacado o aquello que es importante, digamos, en ese constructo. Eso es un constructo que recoge los elementos principales. Y es un poco sistémico porque comenzamos, yo nunca me acuerdo cuál lado, pero el lado de allá, digamos, partimos de una idea muy simple, y es que hay unas connotaciones, que hay algunas cuestiones del entorno, ¿sí? Que hay unas características pues, de ese entorno, que hay un proceso, ¿no? Que nosotros llamamos ese proceso pues, de formación, que es un poco lo que está entre esas dos barras allí, y que al final eso debe darnos algo, tiene que generar un producto, bueno, producto tal vez no es la palabra, tiene que generar una salida pues, de todo ese proceso. Entonces partimos un poco de una lectura muy rápida allí, porque se trata de una cosa muy concreta pues, del contexto. Hablamos pues, un poco de cómo está la sociedad, una crisis de valores, una crisis económica, estamos en medio de la sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso nos da a nosotros un perfil de ingreso. O sea, hay un aspirante, hay alguien que viene de afuera, que viene de un mundo en el que esas cosas se están dando. ¿Sí? Pueden ser buenas, pueden ser malas, bueno, yo no sé si una calificación, pueden ser positivas o pueden ser negativas, etcétera, etcétera, como queramos llamarlo, está pasando. Hay cosas allá afuera que están pasando y que influyen en el estudiante, pero que también influyen en el docente, naturalmente, porque todos somos hijos de la cultura, pero que también influyen en la misma institución, etcétera, etcétera. Se supone que nosotros acá hacemos un proceso de formación que nos va a permitir a nosotros hacer un poco esa transformación, ¿sí? Para llevar finalmente a tener esos profesionales que sean emprendedores, que sean ciudadanos, ¿sí? Al final que sean esos seres humanos que hayan asumido, digamos, esa autonomía, que quieran, o que tengan o que construyan un proyecto de vida que sea capaz de transformar por lo menos su entorno más cercano. Y ese proceso lo hacemos pues iniciando con unos procesos pues, con unos propósitos de formación,
¿sí? Unos propósitos de formación que se ubican en dos cuestiones: una dimensión profesional, que naturalmente nosotros somos una institución que forma profesionales, entonces pues eso implica que tengan una serie de competencias que les permitan insertarse asertivamente, digamos, en el mundo laboral. Pero también tenemos una dimensión sociohumanística, que es esa idea de integrar a esos discursos profesionales otros discursos, si se quiere, transdisciplinares, interdisciplinares, etcétera, etcétera, que le ayuden a tener una visión más amplia, una comprensión mucho más compleja, digamos, de la realidad, que también es compleja, y eso sirve para inspirar, pues, eso que llamamos las competencias. Hay un poco unos contenidos de formación que están formados, pues, ya hablamos un poco del currículo, de los planes de formación, etcétera, etcétera, que tienen que ver con que nosotros tenemos un componente común que nos permite a nosotros recoger todo ese proceso de la dimensión sociohumanística, y tenemos un componente ya profesional, pues, que desarrolla las competencias específicas de ser abogado, o de ser administrador de empresas, o de ser profesional en hotelería y turismo, etcétera, etcétera, o ser ingeniero. Y pues hay una serie de metodologías, de estrategias que se adoptan desde la perspectiva del constructivismo, y todo eso, pues, al final nos va a permitir, digamos, tener estos elementos. Entonces creo que ahora sí la doctora Paula de pronto nos explica un poco más detenidamente esas cuestiones. Para dar continuidad un poco con la metodología que ha propuesto precisamente el doctor Oscar, hoy, si se han dado cuenta y como lo van a percibir, el ejercicio es un poco más medieval, es una exposición más magistral, en la que se han dado realmente elementos informativos sobre lo que esperamos para ustedes sea un abrebocas de lo que es este proyecto educativo universitario. Hay que hacer una distinción muy importante, y es que cuando tenemos procesos de cotejo con pares, mediciones, registros calificados, supervisiones, como quiera denominarse, siempre hay una pregunta recurrente: es cuál es la diferenciación o por qué la institución no cuenta con proyectos educativos del programa, es decir, PEP. Y ha ocurrido para muchos docentes. Entonces, una de las características importantes que para nosotros es necesaria que se nos informe en calidad de docentes es entender que la universidad, en esa escala evolutiva que ha ido abordando y en esos cambios curriculares que poco a poco quienes conocen históricamente el desarrollo de esta universidad podrán dar cuenta, también implica que se ha ido posicionando con mayor fuerza lo que es el piso de trabajo de la institución, y eso es el PEP. Sin ese piso sólido, sin ese piso bien consolidado, sin ese piso reconocido por cada uno de nosotros, los proyectos de cada programa, que serían los sustratos o los siguientes pisos que sostendrían a los demás programas, no pueden estar muy sólidos. El ideal es que el siguiente paso, después de todos estos procesos de renovación frente al proyecto educativo, al modelo pedagógico, al diseño curricular, les permita a las unidades, es decir, a cada facultad, construir sus proyectos específicos, con visión articulada a la visión institucional, sí, pero ya con recorridos que puedan ser distintos. Aquí, a grosso modo, un poco el reconocimiento de la misión, que es parte también de las cosas que se ha querido concientizar. Tenemos una cantidad de información frente a lo que la institución es, tiene como historia, espera, busca desarrollar, pero ¿cómo logramos que específicamente esos componentes puedan ser visibles en lo que a nosotros nos compromete? La práctica académica, el proceso de aula. Y ahí es donde necesitamos el apoyo. O por el contrario, se generan disonancias frente a lo que un docente está haciendo con lo que la universidad espera que se haga. El ejercicio de acompañamiento de estos procesos es que ustedes tengan las herramientas, en este caso informativas, en otros casos metodológicas, para poder atender de manera pertinente todos sus procesos de aula. Como tal, la misión nos contempla que contamos con una organización que es idónea. La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca tiene una infraestructura y unos recursos financieros que dan cuenta del sostenimiento y de nuestra labor docente. Perfecto. Eso a nosotros nos da tranquilidad.
a los estudiantes les da confianza, pero comienza a darnos también la necesidad o los requerimientos de insumos para que esta práctica pedagógica en el aula tenga calidad. De otro lado, nosotros necesitamos que, aparte de que la institución sea idónea, el cuerpo docente también esté comprometido. Un cuerpo docente que necesita, sobre todo, formación pedagógica. Yo les citaba de manera muy coloquial a los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho frente a sus roles que asumen profesionalmente. Cuando uno de los docentes o uno de los profesionales del derecho, uno de los abogados, asume un estatus o asume un rol como juez, como magistrado, el protocolo preparatorio para asumir ese rol lo tiene claro. Todo su cambio que genera, no solamente mental, sino físico, lo adoptan. ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros pasa a esas puertas principales de la institución? Deja de ser abogado y es docente. Por supuesto. Y hemos leído sobre eso, nos fundamentamos al respecto, asumimos, bueno, dándole gusto en algunas cosas al doctor Oscar, en mi caso no, yo soy posmoderna, posturas clásicas de alguna representación de nuestro rol como docente. Eso es parte de lo que nosotros requerimos, teniendo en cuenta que si bien somos profesionales por formación, estamos desarrollando un rol. Y a ese rol hay que darle el mismo peso que nuestros estudiantes esperan. Ahora, la universidad debe apoyarnos en esos ejercicios, debe enseñarnos también a investigar. Junto con nuestro deseo está la mano que la institución nos otorga como apoyo para poder desarrollarlo. Y así nosotros ejecutamos trabajos productivos. De lo contrario, simplemente son vaivenes de formación, pero que no dan garantía de procesos de calidad y que se reflejan en nuestros perfiles de egreso, en nuestros estudiantes ya dentro de la sociedad. Eso permitiría que nosotros formemos profesionales competitivos con esos tres lindos elementos misionales: la capacidad de una proyección, pero una proyección de tipo más científico, es algo que se le apunta con mucho más fuerza. Y ciencia se hace desde cualquiera de las áreas, ¿no? Entonces, porque aún existimos quienes sí llamamos la filosofía por nuestro estudio. Desde cualquiera de las áreas se hace ciencia. Entonces, la proyección es la capacidad productiva que tenemos nosotros para generar nuevo conocimiento. ¿Qué tiene que hacer la institución? Ya les contaré el vicerrector de investigaciones, las políticas frente a revistas de investigación de tipo científico, a la publicación de libros de este tipo de características, a los estímulos que como docentes tenemos por estos dos elementos. Necesitamos también un liderazgo cívico empresarial, además de tener claridad en lo que es esa nominación de lo empresarial, porque cómo lo implemento yo en alguno de los cursos específicos que tal vez pueda no tener relación. Por ejemplo, yo atiendo lectura de contextos sociocríticos con mis estudiantes. ¿Cómo fundamento yo ahí el empresarismo? ¿Cómo logro hacer ese ejercicio? ¿Cómo les permito a ellas, estudiantes de preescolar, estudiantes de primera infancia, ser líderes en? Ese es el propósito final, pero eso necesito obviamente tenerlo claro. Y por supuesto, la sensibilidad social. Si ustedes se fijan, de las grandes quejas que tenemos como padres de familia o como docentes, es que cada vez la inversión de los valores está siendo más visible. Entonces tenemos estudiantes con grandes afectaciones en su familia, porque obviamente la estructura familiar ha ido desapareciendo, porque obviamente necesitan apoyo social con respecto a otra persona, porque sí hay necesidad del diálogo. Entonces, esos espacios permiten que el estudiante pueda tener a posteriori la visión de un desarrollo sensible. Luego está la visión, que esperamos, y como les comentaba el doctor Oscar, esperamos en el 2020. Necesitamos nuevamente aportes para que ese centro pueda desarrollarse. Por una parte, está el ejercicio del contexto externo. Necesitamos que vaya o se den las condiciones del desarrollo integral dentro y fuera de la sociedad. Necesitamos un sustento socioeconómico que nos permita consolidarnos a nosotros como una institución con calidad, una institución que está contenida por nosotros como seres humanos, no una institución solo como infraestructura.
En el contexto interno, pues por supuesto que los avances en investigación, en innovación y en emprendimiento ya deberían ser visibles para este ejercicio. Actualmente lo son, hay muchísimos avances. Lo que pasa es que algunos están dispersos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos las revistas con las que cuenta la institución? Levanten la mano. Somos todavía muy pocos, y ahí es donde publican nuestros propios compañeros. ¿Cuántos conocemos los libros que tenemos ya publicados por parte de nuestros propios compañeros? ¿Qué menos todavía? ¿Ven? Entonces, ese tipo de referentes son fundamentales, porque es reconocernos nosotros. De esta forma, el liderazgo nos va a permitir que el talento humano tenga esa proyección, que nos convirtamos en esos defensores de esa universidad verde y que por supuesto haya una formación integral. Un poco para dar cuenta de la relación entre las premisas que había explicado anteriormente el doctor Oscar, pero sobre todo lo de competencias. Ya con muchos de los docentes que hemos trabajado, el tema de competencias se ha mencionado de manera reiterativa. Quiero aclarar que lejos de la discusión que podamos dar y que es interesante, que muy seguramente va a surgir en la Facultad de Educación por los antecedentes epistemológicos de la mayoría de las personas que están ahí, ¿por qué tomar un modelo por competencias? ¿Por qué no pasar a un modelo por diseño de núcleos problemáticos? Por ejemplo, el modelo por competencias, no solo porque es un requerimiento dentro de los procesos que establece el Ministerio de Educación, sino porque es un modelo que nos permite a nosotros medirnos un poco y aproximarnos a los cambios pedagógicos que puede surgir cualquier institución de educación, incluyendo la nuestra. El modelo por competencias, de una manera muy básica, hemos tratado de que se interrelacione con varios de los elementos que dentro del modelo pedagógico y del diseño curricular puedan ser visibles. Entonces, el ejercicio valorativo nos permite a nosotros realmente una formación integral. Aquí el ser es fundamental. Un ser que sea creativo, un ser que tenga autoestima, un ser que sea capaz de pensar en el otro como sí mismo. Tenemos también el hacer desde esa capacidad de servicio, esa interacción alrededor del conocimiento. ¿Qué soy capaz de hacer con lo que aprendí? Y por supuesto, el conocimiento, sostenido muy bien desde uno de los elementos que se expresaba frente al acto comunicativo, esa capacidad que me permite a mí no solamente comunicarme, sino que en el acto dialógico investigo, produzco, leo, recopilo. Yo he escuchado a muchos docentes las quejas reiterativas sobre que los estudiantes no leen, que se vuelven facilistas frente a las actividades que les dejamos. No hay una cultura de lectura. Y acerca de eso, que se preguntan en primaria, que se preguntan en secundaria y que luego llega a la universidad, para nosotros es una carga tripartita que ha sido heredada, porque además de que no llegan con la cultura de la lectura general, mucho menos de la lectura académica y de tipo científico. Pero nuevamente nosotros tenemos la capacidad de lectura frente a ese ejercicio, conocemos las características para la publicación de un artículo con estos elementos. Entonces, es importante que también hagamos un poco las indagaciones a fin de que este elemento de conocimiento pueda ser visualizado. En el diseño curricular, que es un poco lo que ya trabajaremos el día de mañana, quizá de manera macro, nosotros trabajaremos el macrocurrículo, que no se visualiza muy claro lastimosamente aquí, y el microcurrículo. Entonces, toda esta estructura curricular que está sosteniendo las dimensiones disciplinares, como ya explicó el doctor Oscar, y la dimensión sociohumanística, nos permite pensar dentro de estos elementos que definen los distintos campos, porque se hizo la justificación frente a los campos, y por eso para muchos de ustedes va a ser novedoso el hecho de que en este semestre haya alrededor de 20 créditos que se compartan entre todas las facultades. Cursos como estética, cursos como filosofía, cursos como cátedra autónoma, todas. Porque nos da la posibilidad de que efectivamente el proceso de la misión, de la visión, del modelo pedagógico pueda ser tangible sobre la realidad. Y necesitaremos pensar que estamos formando seres no para el saber, no para que aprendan una cantidad de contenidos, sino para que sean capaces de, que es la diferencia.
Dentro de esas capacidades, que tengan unas capacidades básicas, unas genéricas y unas específicas que se delimitarán en el microcurrículo, que es lo que trabajaremos mañana, el plan de aula. Entonces, este elemento que será la unidad que nos permitirá conocer los contenidos que tiene cada programa, pero que sobre todo dará cuenta de lo que es el ejercicio de cada uno de los docentes. Así podrá hacerse el cotejo de la concordancia entre el modelo, un papel muy bonito, bien escrito, pero que puede tener o no realidad sobre lo que nosotros estamos esperando pedagógicamente. Muchísimas gracias y continúa el doctor Oscar. Muy bien, refrigerio. El vicerrector se estaba preguntando si me escucharon o no. Yo digo que creo que sí, lo cual confirma mi optimismo. Bueno, esta, por decirlo así, segunda parte de esta somnífera disertación, prometo que va a ser un poco más corta. Yo nunca he sido optimista sobre si me prestan atención o no, pero igual tengo que decir cosas acá, entonces lo digo. Bueno, para ser más sincero, hablado del asunto de la docencia desde la perspectiva en la que estamos trabajando, pues, en ese proyecto educativo universitario. El segundo contenido, el tercer contenido, que tenemos en ese proyecto educativo universitario viene a tratar uno de los temas más problemáticos, quizá en términos epistemológicos, que es la investigación. La investigación, pues, es otra de las funciones misionales de la institución, no es menos ni más importante que ninguna de las otras. Las tres son funciones misionales y por lo tanto pues son equiparables en importancia, aunque naturalmente, pues, el desarrollo mismo de la institución universitaria en Colombia o inclusive en Latinoamérica, pues, ha privilegiado quizá la docencia. Entonces, pues, los avances que podamos mostrar en investigación a veces son más bien incipientes, pero en eso se está trabajando para que precisamente se convierta, pues, en una de las fortalezas institucionales. ¿Qué tenemos en ese contenido sobre la investigación? Tenemos dos cosas. Hay un primer apartado que hace una muy breve realmente conceptualización de la investigación y la ciencia, y más que dar definiciones de lo que entendemos por ciencia o investigación, más bien hacemos una exploración muy sucinta de lo que esas palabras pueden contener, como conceptos, podríamos decir, que pueden ser significativos para la institución. ¿Qué entendemos por ciencia? ¿Qué entendemos por investigación? Que son preguntas que nosotros mismos también seguramente nos hemos hecho en alguna ocasión. O bueno, yo no sé, porque a veces los que hacen trabajo científico, pues, se concentran en el hacer del trabajo científico, y posiblemente preguntas como ¿qué es ciencia o qué es investigación? Son preguntas más de carácter filosófico que eventualmente pueden no interesar directamente al científico, pero de todas maneras para la institución sí es importante que lo entendamos, y sí es importante que tengamos alguna concepción, pues, sobre esa cuestión. Y el segundo contenido es un poco más pragmático, si queremos llamarlo así. Se llama lineamientos institucionales para la investigación, y pues que habla de 4 lineamientos, digamos, básicos bajo los cuales pues debe orientarse, no regirse, sino orientarse la investigación en la institución. Lo primero es el asunto de qué es la ciencia y qué es la investigación. Eso, pues, ha suscitado un enorme debate, digamos, epistemológico, sobre todo
digamos, desde más abordado como un tema de la filosofía que desde del mismo quehacer científico, por intentar darle alguna respuesta a esas preguntas. La ciencia pues ha sido concebida de diversas maneras. A mí me gusta particularmente una definición, o más bien una concepción, que alguna vez escribió Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física, en una disertación muy interesante que él hizo a estudiantes de primaria. Una vez me invitaron a dar una conferencia y a dar la respuesta a la pregunta ¿qué es la ciencia? Y esa respuesta dice muy simplemente: es el resultado de descubrir que es valioso volver a comprobar lo logrado mediante las experiencias pasadas de la humanidad. Eso es interesante porque lo que quiere decir es que las respuestas que la ciencia da a las preguntas que la ciencia se hace nunca son respuestas definitivas. Por eso es que la ciencia no es dogmática. O bueno, se supone que esa es una de las características de la ciencia, que está pues en un proceso permanente de verificación, de reconstrucción de esa realidad teórica sobre las cuales, pues, digamos, las teorías dicen algo. Y la investigación viene siendo algo así como el instrumento, como la herramienta, como el protocolo mediante el cual se hace ciencia, mediante el cual se construye conocimiento pues, de naturaleza científica. La otra vez había un debate en el Consejo Académico sobre cómo debíamos concebir la ciencia aquí en la institución, o cómo debíamos concebir la investigación y qué tipo de herramientas o qué tipo de metodologías se suponía que quedaban validadas en la institución como métodos de investigación científica. Algunos tenían la preocupación de que quizás se fuera excesivamente positivista y que en ese sentido se privilegiara, por ejemplo, la investigación más de corte cuantitativo, o aquella que es capaz de generar una ecuación descriptiva pues, de una determinada realidad, etcétera, etcétera. Y que quizás se dejara de lado en ese sentido la investigación un poco más fenomenológica, que acude a herramientas más bien de carácter cualitativo, que digamos no tiene ese afán por lograr predecibilidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros naturalmente tenemos que asumir una posición en la institución un poco más ecléctica, porque no podemos privilegiar ninguna de las dos formas, ¿sí? Porque tenemos disciplinas que están en el campo de las ciencias sociales y hay disciplinas que están, digamos, un poco más en el campo de las ciencias naturales o en las ciencias fácticas. Entonces eso implica pues, que tengamos que asumir una visión más amplia de lo que significa pues, el conocimiento científico, de lo que significa pues, la investigación en la institución, y eso naturalmente pues, significa que se tiene una mirada amplia, sin privilegios para ninguno de los enfoques de investigación, mientras, digamos, estén validados en la comunidad científica. Eso naturalmente es objeto de debate y siempre lo será, y a ese debate es al que precisamente, digamos, esta charla muy preliminar quiere invitar, ¿sí? A que podamos nutrir ese discurso sobre cómo debería la institución entender el concepto de ciencia y cómo debería entenderse pues la investigación, ¿sí? En términos prácticos también, inclusive cuando estamos hablando de que un producto, por ejemplo, es un producto de conocimiento científico y no es simplemente un producto de nuestra opinión. Ustedes deben conocer seguramente, por ejemplo, cuando uno va a enviar un artículo a una revista, una cosa que se exige es que el artículo sea producto de un proceso de investigación, que sea producto de nuevo conocimiento y que no sea simplemente una opinión o una reflexión, podríamos decir.
Y esos pues son estándares que existen allí, en la comunidad académica, y que suscitan naturalmente también debates, porque entonces si el conocimiento no está mediado por esos estándares, entonces deja de ser conocimiento, o qué es lo que ocurre allí. Todo eso pues permite nutrir, digamos, las respuestas o las posibles respuestas a preguntas como esa de qué entendemos por la ciencia y qué entendemos pues por la investigación. Allí hay muchas reflexiones de epistemólogos pues famosos, tal vez como Emil Lakatos o como Thomas Kuhn, etcétera, etcétera, en las cuales hemos intentado pues, establecer una concepción amplia de eso que es la ciencia y que es la investigación. Y hay unos lineamientos que son de naturaleza más operativa, más pragmática, si queremos llamarlo así, para que podamos desarrollar nosotros la investigación. Allí donde están los punticos, no sé si les ven los puntos suspensivos, debe leerse una investigación al servicio del conocimiento y de la sociedad. O sea, creemos en la institución que la investigación está al servicio de esas dos cuestiones. ¿Sí? Porque la primera preocupación de la investigación es en realidad por el conocimiento. Lo que quiere, antes que solucionar problemas del mundo real, la investigación en principio es solucionar problemas del entorno del conocimiento. Es decir, que eso después sirve para solucionar problemas del mundo real, ya es otra cosa, pero en principio la investigación en toda su majestad es para eso, para solucionar problemas del mundo del conocimiento, preguntas en esa medida de investigación que se suscitan cuando encontramos que hay problemas teóricos, por ejemplo, en nuestras disciplinas que no han sido resueltos. Cuando encontramos que toda la teoría que existe, que toda la construcción pues, epistemológica y teórica sobre nuestras disciplinas no ha abordado algunos temas o no ha resuelto todavía algunas cuestiones. Si algunos de ustedes, yo creo que sí han leído, por ejemplo, Una breve historia del tiempo, que es un libro muy didáctico de Hopkins, pues él al final dice que quién sabe si servirá para algo resolver el problema de la unificación de las dos grandes teorías de la física, por ejemplo. O sea, solucionamos ese problema de la unificación y podría pasar algo, dice, pues no sabemos, podría no pasar nada, tenemos una respuesta ya, o podría pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces por eso es que la investigación en principio se preocupa mucho por el conocimiento en principio, inicialmente, pero hoy en día se pide, al igual que con la docencia, que la investigación sea pertinente, y entonces eso implica que la investigación también tiene que preocuparse por resolver problemas digamos de la sociedad, o problemas del mundo real, que en principio son problemas teóricos y que luego se transforman en aplicaciones a través de la investigación tecnológica, etcétera, etcétera. Ustedes conocen mucho pues, de esa cuestión, pero eso es un poco lo que intentamos que quede plasmado allí. Es una investigación para el desarrollo regional sustentable, y eso desarrolla uno de los elementos que se presentan en la visión, ¿sí? Porque la visión es clara en ese sentido, ¿sí? Dice, la visión le apunta al desarrollo regional sustentable, al desarrollo regional en armonía con el entorno, con el medio ambiente, ¿sí? Y entonces, pues claro, entonces la institución, si va a desarrollar esa visión, pues implica que todos los esfuerzos desde todas las esferas tienen que contribuir a esa gran meta o a ese gran propósito. Entonces la investigación tiene que hacerlo también, ¿sí? Y eso implica que tengamos que hacer investigación que permita apuntar al desarrollo regional, entonces preocuparnos por los problemas aquí. No porque la investigación tenga que enmarcarse, digamos que la investigación no tiene que tener fronteras geográficas o ese tipo de cosas, ¿sí? Sino para darle esa pertinencia, que esa investigación pueda servir también para la solución de problemas
de nuestros ciudadanos más cercanos. Tiene que existir una investigación que pueda o que tenga la capacidad de relacionarse con las otras funciones sustantivas. O sea, no la investigación por un lado y la docencia y la proyección social por otro, sino que tiene que haber una íntima comunión entre esas tres funciones. La docencia tiene que nutrirse de ese nuevo conocimiento surgido a raíz de los procesos de investigación. Entonces los docentes que hacen investigación pues tienen que transferir ese nuevo conocimiento o inclusive las mismas preguntas, las dudas, los problemas de investigación a sus estudiantes, para que eso también contribuya a la formación de una cultura investigativa entre los estudiantes, porque si no, no vamos a lograr el perfil que dice por allí que el estudiante tiene que tener esas competencias investigativas, que tenga proyección científica, dice la misión. Y entonces, ¿cómo podemos lograr eso si no creamos en los estudiantes o no recreamos, no sé cómo será que se dice, esa cultura pues, de la investigación? ¿Sí? Y tenemos que ir quizá un poco más allá de esa concepción quizá muy limitada de la investigación, porque a veces se dice, se le pregunta al estudiante y su docente trabaja con usted de investigación, y entonces él dice sí, porque me pone a buscar en internet tales cosas, y esa es la noción de investigación, y allí quedó, y eso es investigar. Entonces el estudiante dice yo investigo en internet, por ejemplo, y quiere decir yo pongo unas palabras en Google, bajo unos 3 o 4 qué sé yo, documentos, y se los paso al profesor igualitos y les cambio el nombre mío. Ese es más o menos el nombre que aparece allí por el mío. Esa es más o menos la concepción que a veces se tiene por investigación, y pues obviamente no es. Entonces la investigación tiene que ser capaz de transmitir, o el investigador tiene que ser capaz de transmitir esa cultura de la investigación, empezando por entender qué es lo que ella significa, pero también creando o ayudando a generar esas competencias para que el estudiante se preocupe por esa cuestión de la investigación. Pero la investigación también tiene que ayudar a que la universidad tenga proyección social, y allí a uno se le pueden ocurrir pero cantidades de estrategias que pueden surgir para que eso pueda ocurrir. El mismo hecho, por ejemplo, de si relacionamos investigación, proyección social, emprendimiento, por ejemplo, que son cosas importantes para la institución, entonces uno podría pensar en una política que la institución pudiera formular para apoyar las spin-off, las empresas que surgen a raíz de proyectos de investigación, y eso se convierte en proyección social, una proyección social muy importante, porque una empresa se puede es creadora de empleos, etc., es generadora de innovación y de nueva riqueza. Entonces, digamos, esas son el tipo de transversalidades que tenemos que empezar a trazar a partir de lo que hacemos, de lo que planeamos, de lo que pensamos en la institución. Y naturalmente tiene que ser una investigación que esté apoyada por un sistema de gestión eficiente y eficaz. Y aquí es donde, digamos, todo esto anterior pues no funciona, no se concreta si la institución no provee los elementos de apoyo para que eso pueda desarrollarse. Si no existen los incentivos, por ejemplo, para los investigadores, si no existe un sistema de gestión de la investigación que libere un poco a veces al grupo de investigación de hacer un montón de trámites altísimos que a veces el entorno de la comunidad de investigación exige. No sé, yo creo que todos hemos sufrido la plataforma esta de conciencias, la plataforma científica. O sea, abrir un civilaje es una de las torturas más increíbles que ha podido inventar. Yo creo que es una estrategia del gobierno para evitar que haya investigación, pero es una teoría, ¿no?
pero lo hemos sufrido. Entonces son ese tipo de cosas. Hay que crear un sistema de gestión que ayude al investigador a hacer esos procesos que a veces el investigador no sabe. Por ejemplo, cómo presentarse en una convocatoria, cuándo es que hay convocatorias y qué es lo que yo puedo hacer con una convocatoria. ¿Sí? Desde el semestre, no sé, hace 2 semestres quizá, en la Vicerrectoría de Investigaciones se empezó a implementar una estrategia de la cual está encargada la señorita Micaela Cuenca, que ha sido muy exitosa, y es el asunto de buscar convocatorias, por ejemplo, para movilidad de los investigadores. Entonces, hemos traído, o se han traído pues algunos investigadores y hay otros nuestros que van a viajar. Por ejemplo, el profesor Ricardo Montoya, que va a viajar pronto. Y esos son mecanismos, digamos, que están dentro de esa idea de cómo generar un sistema de gestión que sea eficiente, que permita utilizar recursos institucionales y recursos externos para apoyar la investigación, pero que también tiene que ser eficaz, ¿sí? Tiene que ser capaz de obtener pues, los resultados. A veces hay una preocupación, por ejemplo, de las autoridades institucionales, y es ¿cuándo va a haber producción? O sea, un profesor al que se le ha dado, digamos, un tiempo para realizar investigación y que lleva 2 o 3 años en el proyecto de investigación y se pregunta, ¿hay productos? Y dice no. O sea, productos es, hay artículos, hay ponencias, eso es lo que se llama producto. Y entonces dice no hay. Y entonces pues eso preocupa, por ejemplo, a las autoridades institucionales. Y entonces eso implica cómo generamos toda una dinámica. O sea, la investigación tampoco se hace de la noche a la mañana, eso es claro. Pero nosotros, los que estamos en los grupos de investigación, también debemos trabajar para que se generen, que se puedan generar esos resultados, y entonces para que se fortalezca pues, ese sistema de gestión que sea eficiente y eficaz. Esos son lo que tenemos, digamos, allí en ese proyecto educativo universitario que es sobre la investigación. Sobre la proyección social apenas tenemos una definición, o sea, no hemos construido todavía otras cuestiones. Es decir, naturalmente entendemos, hay una concepción sobre la proyección social, pero no se ha escrito. Y en principio, esta es una definición muy rápida, pero que posiblemente concrete un poco lo que la institución puede llegar a entender sobre eso que es la proyección social. Un conjunto de acciones, o sea, la proyección social implica siempre, es un poco más pragmática, digamos, en el caso de la investigación y de la docencia, mediante las cuales la institución legitima sus procesos, sus propósitos, perdón, y eso tiene que ver, por ejemplo, con una salida clave de la institución son sus egresados. Ese es el primer elemento mismo de proyección social. Sí, porque, y quizá el más importante elemento de proyección social desde la docencia, porque los egresados se supone que si los hemos formado bien, que si los hemos formado integralmente, entonces van a llegar allá a la sociedad, van a llegar allá a su familia y van a iniciar proyectos de vida transformadores, etcétera, etcétera, benéficos para la sociedad. Y entonces eso es culpa de quién, pues de la universidad que los formó bien. Entonces por eso es importante eso. Decimos que interactúa con la sociedad, porque la universidad es un elemento clave hoy en día de todo ese entramado social. Hoy se habla, por ejemplo, universidad, empresa, Estado, la triple hélice de Economics y de Sábado, y habla sobre esa cuestión, de cómo se pueden generar procesos innovadores de productividad y competitividad si, digamos, si hay una colaboración entre la institucionalidad